semana vamos a recibir ya nuestra siguiente invitada aquí en plató. Es Inés del Molino, directora de cuentas de Schroders. Inés, muy buenos días. Muy buenos días, Eva, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por venir, además en esta semana corta y especial, ¿no? Aquí a este plato. Yo creo que es momento, Ecuador, de este mes de abril, pero bueno, de hacer ese resumen de lo que ha podido ser este primer trimestre del año, lo que son las perspectivas y oportunidades de inversión. Por empezar con un orden, Inés, si te parece, ¿qué balance hacéis de este primer trimestre en los mercados y del entorno macro, que poca tranquilidad? Y tanto. Pues mira, Eva, la verdad es que nosotros empezamos el trimestre con unas perspectivas ya de que apuntábamos con la inflación más alta de lo que nos gustaría, por los recortes de las cadenas de suministros, los cuellos de botella, por una incipiente materia prima que ya iba subiendo poco a poco los precios, y el 24 de febrero pues parece que desgraciadamente, hay que decirlo, se empeoró toda la situación, no solamente para Europa sino para el resto del mundo, porque al final lo que hemos visto ha sido cómo se han encarecido todavía más las materias primas, sobre todo las energéticas. Hemos visto cómo, a pesar de la terrible crisis humanitaria, que es algo tremendo que suceda en el siglo XXI, esto ha afectado también a otro tipo de materias primas, porque tanto Ucrania como Rusia son productores de algunas materias primas agrícolas muy importantes, y lo que ha hecho ha sido desencadenar un ascenso todavía más importante de la inflación del que teníamos previsto. Nosotros hemos tenido que revisar al alza las previsiones de inflación, y además hemos tenido que revisar a la baja las previsiones de crecimiento, porque es verdad que esa subida de los precios energéticos probablemente termine destruyendo un poquito de demanda. Por lo tanto, el crecimiento que esperábamos para este 2022 también lo hemos tenido que revisar ligeramente a la baja. Así que el primer trimestre nos ha dejado un poquito, no muy buen sabor de boca, podríamos decir. Lo primero que esperamos es que la crisis humanitaria termine y luego que se vayan desencadenando todos los eventos para que se vaya solucionando poco a poco la situación, claro. Ese sentimiento que compartimos todos. Estamos viendo en lo que ha sido la evolución de los mercados, Inés, de alguna manera, cómo los mercados han corregido mucho, ahora han corregido, especialmente los de renta fija, y por lo tanto, ¿qué oportunidades estáis viendo de inversión? Pues es verdad que el inversor en renta fija y el inversor español suele tener una posición bastante importante en renta fija por nuestro matiz un poco más conservador. Se ha llevado un buen susto por la corrección que hemos visto en los bonos, sobre todo en la parte más corta, ¿no? En el 2 años, ahí es donde probablemente más corrección ha habido y es donde más susto ha habido. Pero también hay que decir que después de esa corrección, una vez que ya las autoridades monetarias han dejado clarísimo cuál va a ser su paso, el Banco Central, la Reserva Federal ya ha establecido su subida de tipos, el Banco Central Europeo ya ha dicho que probablemente hasta final de año no vayamos a ver ninguna subida de tipos, el Banco de Inglaterra ya llevaba su camino hecho. En esa situación en donde ya tenemos pintado los posibles movimientos de tipos de interés, lo que nos parece es que se ha quedado una oportunidad muy importante que hay que aprovechar, porque esa corrección ahora se va a convertir en una recuperación, y el inversor que sea muy selectivo, que esté asesorado y que haya aguantado, podrá recuperar y tendrá muy buenas alternativas, ¿no? Hablábamos de renta fija, pero si miramos a la renta variable, ¿hay cuáles esas perspectivas, qué oportunidades veis? Pues es verdad que en renta variable la corrección también ha sido considerable y ha sido bastante importante, porque bueno, pues al final la incertidumbre nos altera a todos y a los inversores, por supuesto. Nosotros estamos viendo que en el segmento de pequeñas y medianas compañías americanas, que por un lado tienen más sesgo doméstico, aparte de que tienen pues eso, una diversificación probablemente al entramado de crecimiento americano, que es un poquito más sólido que en el resto del mundo, muy potente, y también porque las valoraciones están más atractivas. Entonces nosotros ahí estamos encontrando muy buenas valoraciones, muy buen punto de entrada, y estamos encontrando atractivo. También hay que decir que ahora mismo lo que nosotros estamos intentando en nuestras carteras es diversificar al máximo posible, es decir, que no creemos que sea momento de centrar el tiro ni en una región, ni en un segmento, ni en un estilo. O sea, creemos que ahora mismo, con tantas incertidumbres delante, merece la pena seguir con la diversificación a gala. Parece que todo últimamente es como incertidumbre y luego ya lo que sea, ¿no? Es el balance. Si hablamos de materias primas en ese mercado, Inés, hemos visto como el oro también registró importantes subidas antes del inicio de la guerra y después se ha estabilizado. ¿Cuáles son las perspectivas, por tanto, que tenéis para este metal precioso?
Pues las materias primas, en concreto el oro, siempre se ha comportado como un refugio cuando hay incertidumbre y cuando hay miedo, porque al final lo consideramos como un bien muy seguro, así como lo del dólar o otras divisas. En ese sentido, siempre va a funcionar de esa misma manera cuando nos den un susto. Lo que nosotros creemos es que las materias primas per se ya estábamos en un momento del ciclo en donde tendían a subir sus precios, por lo tanto, a ser una oportunidad de inversión, insisto, por la madurez que tenemos ya dentro del ciclo económico. Por lo tanto, nosotros en materias primas estamos positivos y es de hecho la posición más importante que estamos encontrando valor y atractivo. Pero aún así, vuelvo a decirte que incluso dentro de las materias primas creemos que hay que diversificar, no nos casemos solamente con uno, porque podemos también pues padecer un poco las oscilaciones que podamos ver en sus precios. Creemos que hay suficientes materias primas, creemos que el universo es bastante amplio como para poder tener una cartera de materias primas diversificada. Y mientras estamos hablando, se habla mucho de que nos estamos enfrentando a un escenario de estanflación. Para vosotros, desde Redders, ¿qué esperáis? Pues que si ya veíamos que la estanflación iba a ser probablemente el escenario al que nos íbamos a enfrentar, ahora todavía más. Porque como te he dicho al principio, hemos corregido ligeramente al alza la previsión de inflación, la mundial, cerca del 4,7. Llevábamos décadas buscando la inflación debajo de las piedras y ahora estamos previendo un 4,7 de inflación que probablemente en el 2023 se suavice, es decir, que tampoco va a ser algo que nosotros creemos que estas tasas vayan a ser tan altas. Y el crecimiento lo hemos revisado a la baja. Y en ese escenario de crecimientos que se deterioran ligeramente con inflaciones que todavía siguen un poquito despendoladas, perdóname la palabra, es donde nosotros creemos que todavía más la estanflación la tenemos pues cada vez más cerca, ¿no? Total, que para terminar este diagnóstico y mirar un poco hacia adelante, lo que tenemos es la fórmula de incertidumbre más diversificación, barajando la estanflación. Como encaramos el resto del trimestre, ya el año ya me parece demasiado horizonte. ¿Cómo lo veis para terminar estas perspectivas? Pues la verdad es que nosotros, mira, somos una casa que llevamos trabajando desde 1804. Bueno, no todos, obviamente, pero que tenemos mucha trayectoria. E incluso en las peores crisis, incluso en los momentos de guerra, incluso en las peores situaciones, siempre hay activos que funcionan, siempre hay activos donde protegerse. Entonces ese es el primer mensaje. Por eso hablamos mucho de la diversificación, porque a lo mejor no es fácil verlo a primera vista, pero hay oportunidades hay. Y nosotros creemos que si hay algo que se ha puesto encima de la mesa ahora mismo ha sido la política energética, la vulnerabilidad que tenemos en Europa. Y nos parece que esto, si no va a hacer otra cosa, va a ser acelerar todavía más la necesidad de depender de nosotros mismos a la hora de producir energía. Y eso es a través de las renovables. Por lo tanto, nosotros creemos que la transición energética va a recoger muchísima inversión, va a pegar un acelerón muy importante que ya está pegando. Y si todavía se nos siguen encareciendo las materias primas energéticas tradicionales, pues el atractivo sobre las renovables aumenta el valor, ¿no? Así que nosotros pensamos que esa, por ejemplo, es una de las ideas que deberíamos tener en la cabeza a largo plazo y en el corto plazo, porque también está funcionando ya. Pues nos vamos a quedar además con ese mensaje y con este análisis detallado. Inés del Molino, directora de cuentas de Redders, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Business Connection Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana, lo que tengamos. Muchísimas gracias, Eva, un placer.